Buenas tardes, mi nombre es Noel Daza para los que no me conocen y en esta tarde les quiero compartir una predicación que tiene como título Pelea la buena batalla. A esto quiero que leamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo 6, 12. Entonces vamos a buscar en la Biblia, antes de Tito, tenemos la Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 12 nos dice así, precisamente haciendo referencia al título. Dice, mas tú, el versículo 12, dice, bueno, si podríamos leerlo el 11 y el 12 para que quede más completa la idea. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Esta es una invitación bien importante que nos hace el apóstol Pablo. Y al escudriñar las epístolas que él escribió, podemos notar que contienen recomendaciones importantes y fundamentales para los creyentes, o sea, para la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia genuina de Jesucristo, la de los corazones sinceros con Él. Amén. Estas recomendaciones, estas enseñanzas, estas ordenanzas trazan la doctrina, o sea, las ideas que deben ser importantes para ser aplicadas a la vida del creyente. Y a la vez, dentro de estos escritos de Pablo, del Nuevo Testamento, encontramos la razón de ser, el porqué y el para qué de la labor ministerial. Amén. Y de los dones, de lo espiritual. Porque la gente a veces recibe dones, como lo he dicho en otras ocasiones, y los usan como se les antoja. No, hay una razón fundamental para que esos dones, o por la cual Dios dio esos dones y esos ministerios. Amén. Hay una operación definida y una manera de administrar eso espiritual, como nos lo dice Efesios 4, el versículo 12 y el versículo 13. Efesios 4, más 12 y 13 dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Los dones y los ministerios no son para crear grandes organizaciones, son para que los creyentes, usted y yo, crezcamos en la fe de Jesucristo. Amén. Como piedras vivas, como decíamos en una predicación pasada, que conforman ese edificio espiritual no hecho de manos que se llama iglesia. Amén. Y que la Biblia lo define como el cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza. Amén. Dice el verso 13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que esa es la razón fundamental de los dones y de los ministerios, que la gente crezca en su vida espiritual, porque tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Imitando a quién? A Cristo. Como ejemplo, Cristo. Amén. No vamos a ser Jehová Junior ni nada de eso, pero esa es nuestra meta, crecer espiritualmente. Entonces, cuando las gentes en esas congregaciones donde se quedan estancados, porque no hay buena doctrina, porque los dones y los ministerios no están capacitándolos para pelear esa buena batalla. Amén. En 1 Timoteo 6:11 nos deja entrever la voluntad de la necesidad, perdón, de tener voluntad para no dejarse extraviar. Mas tú, hombre de Dios, amén, huye de estas cosas
y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Qué interesante todo esto que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Y le está hablando no al religioso, sino a la persona. Cuando dice más tú, hombre, se está refiriendo al hombre o a la mujer que tienen su corazón puesto en Dios, que han entendido que fuimos comprados, como decía el pastor Omar, a precio de sangre, para que nuestros pecados en esa sangre de Cristo, que es la función real que la Biblia le da a la sangre de Cristo, nos limpie de todo pecado. Y quitado el pecado, tenemos plena entrada a la presencia de Dios. Y Él, como Espíritu Santo, a nuestro corazón. Y entonces podemos huir de esas pasiones juveniles, amén, de esas pasiones de la carne. Está haciendo el apóstol Pablo un reconocimiento de que somos personas no naturales simplemente, sino espirituales, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso en otro texto dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol. Y todas esas cosas solo enfatizan esa parte espiritual, que hemos sido adoptados por el sacrificio de Jesucristo como hijos de Dios. Cuando nos dice en el siguiente versículo, en el versículo 13, pelea la buena batalla de la fe, no está diciendo que las cosas puedan ser sencillas, porque como nos dice en otra parte el mismo Señor Jesucristo, no sois del mundo y por eso el mundo os aborrece. Amén. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Y ya lo he dicho que esa es una de las claves para entender cuándo una iglesia es de Dios o no. Cuando la iglesia es famosa y todo el mundo la quiere porque no hay exigencia, no hay comunión con Dios, sino un montón de filosofías y huecas sutilezas. Amén. Cuando se predica psicología social o autoayuda o positivismo, no son casa de Dios. Amén. No hay batalla. Están en el mundo y el mundo ama lo suyo. Pero cuando predicamos la sana doctrina, el mundo no nos quiere. Amén. Y se convierte esto en una batalla donde las cosas no son sencillas, pero a la vez nos está anticipando que vamos a triunfar porque en Cristo, dice la Biblia, somos más que vencedores. ¿Y por qué vamos a triunfar? ¿Por qué no lo anticipa? No lo anticipa al decir, echa mano de la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Amén. El que cree en mí tiene vida eterna. Amén. A esa vida eterna a la cual hemos sido llamados, eso está ratificando que hemos sido predestinados, como nos lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Fuiste desde la presencia de Dios, escogidos desde antes de la presencia de Dios para ser rociados con la sangre. Creo que es primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Escogidos según la presencia de Dios para ser rociados con la sangre en santificación del Espíritu. Amén. Esa realidad nos la confirma el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios ha preparado y dispuesto todo, pero es la voluntad de cada uno echar mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que es una decisión personal. O sea, yo no puedo hacer que mi abuelito que murió sea salvo, como dicen los mormones. Amén. Pero tampoco puedo esperar ser salvo porque mi familia crea. Me parece bien interesante una canción que hizo Bobby Cruz y Richie Ray que se llama Timoteo. Y él decía, en la canción dice, Timoteo tenía un tío que es bautista, un hermano que es luterano, el papá era presbiteriano y la mamá pentecostal. O sea, todos eran cristianos evangélicos. Pero Timoteo no creía, porque pensaba que por sus familiares creer, él iba a ser salvo. No, esto es una decisión voluntaria, individual. Por eso, más tú, hombre
de Dios echa mano a la vida eterna. ¿Te arrepentiste y creíste? Sigue creciendo. Por eso lo que nos decía allá, en amor, en gozo, en paz. Amén. Porque es un crecer, es un luchar diariamente, es una batalla espiritual. Amén. ¿Y de qué manera podemos echar mano de la vida eterna? Lo primero, como ya lo dije, o el primer paso es arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? La decisión voluntaria de no volver a hacer las cosas malas, de cambiar. Amén. Porque a veces la gente dice, no, yo era borracho y ya no soy borracho más. Ok, tomo una decisión y ya no toma más. Muy bien. Pero es que eso no es lo único que es pecado. No, yo era adúltero, ahora ya no adúltero. Ok, muy bien, pero eso no es lo único. Echar mano a la vida eterna me implica comenzar a producir o a desafiarme a producir el fruto del Espíritu diariamente. Amén. Y cuando me he arrepentido, o sea, es una actitud constante, por decirlo así, el arrepentimiento, de querer ir mejorando, no desde mis fuerzas, sino a partir de mi comunión con Dios, que es el perfecto. Y entonces producir esos frutos del Espíritu. Amén. Y dar esa buena batalla. Amén. Siguiendo la justicia, como dice Primera de Timoteo 6:11, siguiendo la justicia. ¿Cuál? La justicia de Dios. Fui justificado por la sangre de Cristo, pues trato de no pecar más. Amén. Amén. Si más tú, hombre de Dios, amén, huye de estas cosas. Amén. Sigue la justicia, como me lo muestra aquí el texto bíblico. La piedad. ¿Qué es la piedad? El amor a Dios. ¿Y cómo muestro el amor a Dios? Yéndome de rodillas a Monserrate allá en Bogotá, no, sino de verdad dándole prioridad a tratar de ser como Él fue. Amén. Como Él es. La fe. Amén. El creerle a Dios, el creerle a su palabra. Porque hoy en día, porque es una batalla, porque hoy en día hay tantas versiones, tantos tipos de cristianismo, tantas ideas predicadas, que para estar en la fe, yo tengo que estar escudriñando y comprobando, como dijo Jesús, en la Biblia, si las cosas son o no son. El amor, la paciencia, la mansedumbre, o sea, miren cómo es de lindo todo esto. Y yo insisto, es el énfasis que el Señor me ha dado para compartir con la gente, y es la espiritualidad del verdadero creyente en Cristo no se mira porque tenga dones o no tenga. Se mira porque en su comportamiento produzca el fruto del Espíritu, o por lo menos lo intente. Amén. Eso es lo que me dice a mí si alguien es espiritual o no lo es. Gloria al Señor. Qué hermoso es Dios. Nos da las herramientas para pelear esa buena batalla y nos dice hacia qué lugar ir. Cuando yo me he arrepentido, cuando el creyente se ha arrepentido y cree en la palabra del Señor, entonces se va a bautizar. Amén. Porque va a entender no que el bautismo lo salva, sino que es los pasos que el Señor le dio para que Él muestre al mundo que es una persona que ama la verdad de Dios. Amén. Y segundo, para que le muestre al mundo que Él se compromete con su Señor. Amén. El creyente nos comprometemos con el Señor. Cuando nos arrepentimos de corazón y creemos, el resultado es que nos mandamos a bautizar. ¿Por qué nos lo imponen? Porque no, porque quiero agradar a Dios y adquirir voluntariamente un compromiso con Él, peleando la buena batalla. Ahora soy soldado de Jesucristo, usando un término de la palabra del Señor. Amén. Entonces, nos bautizamos dentro del contexto de la Biblia, no como las tradiciones religiosas han pretendido enseñar, que se trata simplemente de un ritual. Entonces, como es un ritual, no importa que usted traiga a su bebé para que alguien lo comprometa con algo que el bebé ni entiende.
Y usted, entonces, como padrino, como testigo, va a comprometerse a guiar a ese niño y es lo que menos hacen. Amén. ¿Por qué? Porque es un ritual. No es nada importante, es verbal, bla, bla, bla. Amén. Aparte de que los niños son de Cristo. Él mismo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos. O sea, ellos no necesitan bautizarse. Si se mueren, van para el cielo derechito. Amén. Cuando la persona necesita bautizarse, cuando adquiere conciencia de que es pecador y que necesita ser perdonado. Y entonces toma la decisión voluntaria de arrepentirse y de comprometerse con Dios como su discípulo. Ese es el verdadero sentido del bautismo. Amén. Eso es más profundo. Amén. Eso es algo realmente serio con Dios, entre la persona y Dios. Es Dios quien hace la obra en el creyente. Primero nos predestinó antes de la fundación del mundo. Después nos llamó, porque a los que predestinó a estos también llamó. Y nos dio a conocer de Él por su espíritu. Amén. Por su palabra, infundiendo en nosotros la capacidad de creerle. Amén. Yo oro por personas que no creen y le digo, Señor, dales fe. Amén. Dales la oportunidad de entender qué es la fe. Amén. Y luego que la persona comienza a creer, si puede sentarse a pensar y a decir, yo quiero comprometerme delante de muchos testigos, como es lo que es el bautismo. Amén. O sea, Dios no quiere que la gente lo acepte por obligación, porque otro me dijo que sí. No, Dios quiere que la persona se dé cuenta que Él es una realidad. Amén. Y usa la palabra predicada, usa los milagros con un propósito. No es que la gente se escreste y siga a un líder, sino lo sigan a Él. Ese es el propósito de los milagros. Es el propósito de las predicaciones. Es el propósito de que un pastor debe tener. Enseñar a Cristo para que la persona conozca a Cristo y decida voluntariamente creer. Y al creer, se va a interesar por su palabra, decida hacer los mandamientos, bueno, no me gusta decir mandamientos, las ordenanzas que Él ha dejado como muestra de que la persona ama lo del Señor. Amén. Y entonces se bautiza en agua. Amén. De verdad que, pues, pienso que ninguna persona aceptaría un compromiso con alguien desconocido, a ciegas. Amén. Pero el Señor sabe eso. Y entonces por eso es que dejó una razón de ser de los ministerios, de los apóstoles, profetas, pastores y maestros. Tienen que dar a conocer a Cristo con la predicación, no otra cosa. Amén. Y segundo, va a conocer a Dios a través de su palabra, de la Biblia, porque los predicadores tenemos que predicar la Biblia y explicar la importancia de la gracia de Cristo. Amén. Y Dios va a respaldar eso con milagros, pero no para que la organización se haga grande y el pastor se llene de dinero. No, para que la persona sepa que Dios es real. Amén. Y va a comenzar a cumplir las promesas que Él hace a través de la palabra hablada, que no contradice a la palabra escrita, porque son dos manifestaciones de la misma palabra. Dios no está muerto. Hay gente que dijo, no, Dios ya habló y se acabó. Sí, Dios dio los lineamientos generales en la Biblia y no va a contradecir eso. Pero hay pequeñas promesas conforme a la voluntad de Dios en la Biblia que Dios te las puede revelar, ya sea en sueños, en visiones o por profecía. O al igual que hace algún milagro de sanidad para que la persona crea que... Entonces, cuando la persona conoce a Jesús a través de estas cosas, de la predicación de la palabra, de las obras que Él hace, de los milagros o de las promesas que Dios hace y le cumple, entonces puede convertirse al Señor, puede bautizarse, puede comprometerse con Dios. Me acuerdo de una compañera de la Universidad Pedagógica que me decía, no, él fue a una iglesia cristiana. Le digo, no, qué bueno. Me dice, sí, pero la gente obliga a querer obligarme a conocer a Jesús y yo no lo conozco. ¿Cómo lo voy a aceptar? A aceptar a Jesús.
¿cómo lo acepto y yo no lo conozco? Le digo, pues tienes razón, pero para conocerlo, pues precisamente está la palabra y está el escuchar sobre él. Amén. Eh, Mire, Dios hace las cosas perfectas. Amén. Permite que le conozcamos por las predicaciones, por su obrar, por sus milagros, porque se deja sentir en el corazón. Amén. Él nos convence de su grandeza y espera que nosotros, convencidos, nos convirtamos de corazón y hagamos un compromiso voluntario de acercarnos a Él confiadamente y de echar mano de la vida eterna. Amén. En otras palabras, comenzar voluntariamente a batallar o a luchar esa batalla de la fe. Amén. Él no quiere ser un desconocido. Amén. Él quiere darse a conocer. Y si la persona lo conoce, como digo yo siempre, si nosotros entendiéramos realmente bajo la luz del Espíritu Santo la grandeza de Jesucristo, hermanos, yo creo que no nos faltarían motivos para seguir esforzándonos, aunque la tierra fuera removida, aunque el mundo se volviera al revés, porque es que Él hizo algo muy grande, despojarse de su riqueza en gloria, venir a hacerse menor que los ángeles, dejarse sacrificar por sus pecados y por mis pecados, para vencer al enemigo que nosotros no podíamos vencer, que era la muerte. Amén. Y darnos vida eterna. Y si pudiéramos entender eso, que Él pagó esa deuda tan impagable desde nuestra capacidad, Él la pagó por nosotros y no nos cobra nada. ¿Ah? Solo quiere que lo amemos, porque ese fue el motivo de Él. Seguro que cuando uno recibe amor, sale el amor del corazón de uno. Amén. Y tercero, si lo viéramos como lo vio Juan, como ahora es, como ahora está, en su plenitud, que dice Juan cuando lo vi, Juan, Apocalipsis capítulo 1, la visión de Patmos, dice cuando lo vi caí como muerto de la inmensidad, de la grandeza, de la majestuosidad que vio en el Señor. Amén. Entonces, seguro que uno se va a comprometer y va a decir, vale la pena seguir batallando en esta batalla de la fe. Amén. Él quiere enseñarnos a creer en Él. Amén. Y a Él no le interesa la condición que éramos o en la que llegamos a Él. Poco a poco Él va a implantarnos, amén, a permitirnos crecer en la fe. Amén. Y en la medida en que su palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Y en otra palabra, el Señor Jesucristo decía, yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad. O sea, ¿quién es el que nos santifica? ¿Mi esfuerzo o el Dios? Su palabra. Cuando yo escudriño la Biblia, cuando yo veo cómo Él me cumple las promesas que me ha dado, lo único que debería hacer el creyente, usted y yo, es cada día disponernos más para Él. Eso es santificarnos en su verdad. Que Él nos santifique en su verdad. Amén. Pero alguien podría decir, no creo en Dios porque no le he visto. Amén. La Biblia nos dice a nosotros, pero nosotros le hemos oído, pero nosotros le conocemos. Amén. Porque hemos creído en Jesús. Amén. Es un Dios invisible. Sí, es cierto, pero es un Dios real, vivo, que transforma las circunstancias, que nos suple cuando nosotros ya no tenemos nada. Amén. Que nos sana cuando pedimos conforme a su voluntad, que hace milagros. No para que sigamos al hombre, sino para que lo sigamos a Él. Amén. Ahora, ¿cómo lo conocemos a Él?
Cristo dijo, escudriñad las escrituras y ellas son las que antes, porque a través de la Biblia conocemos cómo es Jesús. Amén. Entonces, sabemos que es real, que venció la muerte. Hay documentos históricos incluso que comprueban que la tumba de Jesús está vacía. Amén. Entonces lo conocemos. Y sabemos que es real. Pero bueno, yo quiero seguir hablando, no de la existencia de Dios, porque para el creyente está más que demostrada en su palabra, en la Biblia, y en el obrar de Él en la vida de los creyentes. Y yo quiero seguir hablando de la batalla de la fe. Sencillamente, es ese mantenernos en el creer en Él. Y ahí hay una cosa bien importante. Hace unos días hablábamos de que Mateo 24 dice que se levantarán muchos falsos profetas y engañadores y engañarán a muchos. Por eso es que nos exhorta a pelear la buena batalla de la fe. O sea, de creerle solo a Jesús, de creerle solo a Dios, de creerle a la Biblia. Amén. La batalla de la fe, porque hay muchas falsas ideas, o como lo podríamos decir, muchas filosofías y huecas sutilezas que quieren que el creyente se confunda y corra detrás de otros objetivos y no del que nos está dando el apóstol Pablo, que decía, mas tú, hombre de Dios, echa mano de la vida eterna, o sea, de la verdad que es Cristo. Amén. La batalla de la fe se lucha es con fe, con estar seguro de quién es el que ha hablado, porque Él es fiel y verdadero, amén. Y no de ninguna otra manera. Se lucha creyéndole al autor y consumador de la fe. Amén. En la Biblia nos encontramos innumerables promesas escritas que nos ratifican, amén, que estamos en Él. El Espíritu Santo es una de esas promesas, amén. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se lo dijo literalmente a los apóstoles, pero esa es la realidad para todo creyente que nace del agua y del Espíritu, como el Señor Jesucristo se lo decía a Nicodemo. Amén. Miremos también en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que cuando Dios te hace una promesa, no está hablando por hablar, porque todas las promesas son en el sí, en el sí. O sea, Él no va a fallar. Y en el amén. Ay, pero hay personas que Dios les ha prometido. Hermanos, Israel perdió las promesas porque no la acompañaron. ¿Por qué? De fe. Amén. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20, vuelvo a insistir, porque todas las promesas de Dios son en el sí. Amén. Y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Miren, nos creó para alabanza de su gloria. Amén. Al ser humano, al que el hombre perdió esa condición, pero en Cristo la ha recuperado. Y cuando Dios le habla a uno de sus hijos, no está jugando. Él es veraz y cumple lo que dice. ¿Para qué? Para que usted y yo como creyentes permanezcamos firmes sin fluctuar en la fe en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Eso, ¿qué quiere darnos? Que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Simplemente darnos la certeza de la veracidad de Él, del cumplimiento de lo que Dios nos ha hablado. Amén. Y vindica diciendo que es a través de nosotros. Amén. Por medio de nosotros. Es decir, respaldando
que las promesas que han salido de Dios para sus hijos, amén, son para la gloria de Dios. Amén. Segunda de Corintios 1:21 dice así. Segunda de Corintios 1:21 dice, y Él nos confirma con nosotros en Cristo. Y Él que nos ungió es Dios. Amén. Ahora, hay una cosa ahí. Cuando una persona es instrumento de Dios por medio de la cual Dios hace promesas, una persona que tenga el don de profecía o el don de sanidad, porque son cosas que son promesas. Amén. Dios va a cumplir para que la persona que recibe eso crea en Dios y para que la persona a la que Dios usa como canal siga dependiendo de Dios. Amén. Cuando la persona no, la que tiene el don, se va a convertir en un estorbo para la fe de los otros. Amén. Y eso es serio, muy serio. Amén. Pues, en todo lo que Dios permite en su pueblo, tiene que haber un común denominador, por decirlo así, y es que todo debe llevarnos al conocimiento de Él para pelear por Él, esa batalla de la fe, de creerle por encima de todo. Amén. Gloria al Señor. Por eso, cuando testificamos del cumplimiento de lo que Él nos ha dicho, siempre insistimos, es para la gloria de Dios. Amén. No para la gloria del pastor, no para la grandeza del líder. Amén. Es para la gloria de Dios y para evidencia que Dios está en medio de su pueblo. Versículo 22 de 2 de Corintios 1 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu de nuestros corazones. O sea, que cuando la persona creyó, amén, se arrepintió, creyó, se bautizó y está luchando por aprender la palabra y aplicarla para producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, es porque es el resultado de que ha sido sellado con las arras del reino de los cielos, que es el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en la persona. Hay congregaciones que dicen que la única evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona es el don de lenguas. Esa es una, pero no la única. Porque una persona que nunca habla en lenguas, pero que produzca amor, benignidad, sea bondadoso por amor al Señor, tiene más del Espíritu que muchos que hablen en lenguas y de pronto ni sepan si las lenguas son de verdad del Señor o no. Amén. Hay un cantante vallenato muy querido que cuando él está cantando una canción termina hablando en lenguas, pero no son lenguas del Señor. Amén. Porque lo del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, por eso digo, para mí, desde la Biblia, es más espiritual el que produce el fruto del Espíritu que el que tiene un don. Si tienes un don, úsalo para la gloria del Señor, porque eres responsable de que los otros hermanos puedan luchar la buena batalla, porque tú usas bien el don conforme a lo que fue dado en el propósito que está en la Biblia, la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú eres una persona usada por Dios en cualquiera de los ministerios que dice Efesios 4, 12 o 13, úsalo conforme al propósito de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, porque si no eres responsable, porque eso es para que los hermanos peleen la buena batalla de la fe en Cristo y permanezcan fieles hasta el día de nuestra redención. Amén. El Señor es maravilloso. Amén. Dios en la iglesia ministra para que podamos creer. Dice la Biblia, la fe viene por el oír en Romanos 15, creo. Y el oír, o Romanos 8:15 creo que es. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, no es simplemente el oír y se entró por aquí y salió por acá. El oír y el oír de la palabra de Dios quiere decir escucharla, entenderla, valorarla.
y aplicarla para que haya fe. Y por fe estar firmes, sin fluctuar. Amén. Romanos 10:17 nos dice de la siguiente manera. A ver si yo me equivoqué en la cita. Romanos 10:17. Así, esta es la cita que yo dije. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír. O sea, una persona que no escucha la palabra de Dios, la Biblia explicada desde la luz del Espíritu Santo que la inspiró, pues no va a generar fe o va a creer en cualquier cosa. La fe que nos capacita para pelear la buena batalla de la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando Dios te hace una promesa hablada conforme a la palabra de Dios y se cumple porque Él es veraz, usted va a saber que Dios no miente y que por lo tanto toda la Biblia es verdad. Y va a tener herramientas ahí para pelear la buena, o sea, para creer en Dios por encima de tantas ideologías, filosofías, huecas, sutilezas, ideas distorsionadas que hay por ahí por el mundo. Amén. Entonces, el Señor es bien sabio con su palabra. Amén. Ahora, no es a través de tácticas de análisis textuales o cosas así, porque no es con la sabiduría humana. Amén. A veces esa sabiduría humana lo que trata es de confundir a la gente, porque la Biblia, vuelvo y digo, es veraz, dice que la sabiduría de los hombres no lleva al conocimiento de Dios. Amén. Pero sí la sabiduría de los hombres es la que ha hecho y ha generado tantas ideas distorsionadas de Dios. Por eso, esto es una batalla de la fe. Amén. El diablo tratará por distintas circunstancias de destruir su fe o de desviarlo de la fe. Cuando una persona en una congregación mega iglesia le anda diciendo a la gente, es que usted tiene que repetir, soy un triunfador, soy un triunfador, soy un triunfador. Usted está creyendo en su ego, no en el Señor que lo compró con sangre. Amén. Esa es una distorsión que el diablo usa. O cuando otro le dice, no, es que usted ya es Jehová Junior, un diosito chiquito que puede decretar y coger a Dios de mandar. Ahí está distorsionando la fe. Desde adentro, aparentemente, del cristianismo. Pero son herejías. Son apostasía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el pastor no lo dice, no, porque la Biblia me muestra cómo es que trabaja el diablo para quitar la fe. Amén. Y dice, el Señor Jesucristo anunció como parte de los postreros días eso. Vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo y a muchos engañarán. Amén. Por eso es que hay que estar firme en la verdad de Cristo. Amén. El diablo va a tratar de destruir su fe o de menguarla, pero hay un aliado de nosotros y ese es invencible. Es el Espíritu de Dios que siempre va a estar animándonos a seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, a veces la gente dice, no, pero es que yo tengo, para creer necesito una fe inmensa. No, hermanos. La Biblia nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Amén. En alguna ocasión, una hermana de una iglesia nos compartía la semilla de mostaza, una cosita bien minúscula, bien pequeña. Amén. Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, amén. Pero la gente dice, no, es que yo necesito, o a veces vienen a decirle a uno, pastor, ¿por qué no ora usted? Que usted tiene como más fe. No, la fe de todos tiene que ser como un granito de mostaza. Amén. No es que uno tenga más que el otro. Bueno, de pronto los que tienen el don de fe, tal vez, pero ni aún así. La fe que Dios quiere es simplemente seguridad. ¿Qué nos dice Hebreos 11? Fe es pues la certeza de lo que se espera, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, pero a veces la gente, lo que pasa es que no crean, sino que comienzan a dudar. No a pelear la buena batalla de la fe, sino a dudar.
¿Y qué me dice la Biblia? Que el que duda es como la onda del mar que no llega a ningún lado. Entonces, muchas veces las cosas se demoran o no se presentan por falta de fe. El mismo Hebreos 11 me dice que el pueblo de Israel no alcanzó la promesa porque iban tras de ella como por obligación, no por fe. El único ingrediente para ser victoriosos conforme a la voluntad de Dios, no ser victorioso ni próspero aquí en este mundo, pero sí para ver cómo nos ayuda y permanecer en él para vida eterna, se llama fe. Amén. No duda. Amén. Ahora, la gente dice creer en Dios, pero no le creen a Dios. No, yo creo en Dios. Entonces uno viene y dice, miren, la Biblia dice que Cristo, ay, no, si fulano de tal está aplicando que no, que ya eso no, que más bien levantar la iglesia es ponerse al frente. Entonces no le creen a Dios. No, yo creo en los milagros, pero yo no creo. Había un hombre que le decía a un pastor, mire, hermano, yo creo en la profecía, en lo que Dios promete, pero no creo en la Biblia. Entonces, ¿creería en Dios? Perdón, ¿le creería a Dios? No, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice, tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que va alumbrando hasta que el día va en aumento. Amén. Entonces vuelvo a insistir, hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Amén. Cree en Dios, es decir, sí, yo sé que existe Dios. Es más, muchos dicen, no, eso, todos los dioses de las religiones son lo mismo, son un solo Dios. No, señor. Si le creemos a Dios, nos vamos a dar cuenta que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y su Hijo, Jesucristo, es nuestro Salvador, el único. Y por su Espíritu Santo nos redarguye y nos consuela y nos guía para que, produciendo el fruto del Espíritu, peleemos la buena batalla, echando mano a la vida eterna. Amén. Vuelvo a insistir, el problema es que mucha gente no le cree a Dios. Y pues a veces es molesto que no le crean a Dios. A nivel humano, en la vida, uno le es incómodo cuando uno le dice la verdad a alguien y no le cree, ¿cierto? Eso es bien incómodo. Amén. Y uno se siente hasta mal. Amén. Y muchas veces hace hasta lo imposible para demostrar la verdad que uno está hablando. Con mucha más razón, no podemos dudar de la palabra de Dios, que es santa y perfecta. Amén. A veces la gente no cree, muchos han dicho, no, eso la Biblia es para los ignorantes o para la gente sin capacitación. No, mire el vaso, ¿por qué? Porque Dios dice que Dios escogió de lo vil de la tierra para avergonzar a los sabios y entendidos. Además, aunque fuera sabio la persona, como lo era el apóstol Pablo en la sabiduría de los hombres cuando se llamaba Saulo de Tarso, Dios lo transformó. Y dice, yo he llegado a ser el menor de todos, el más indigno. Se humilló. Amén. Y ahí está la grandeza. El que quiere ser grande en el reino de los cielos, hágase el más pequeño de sus hermanos, dice el Señor Jesús. Entonces no hay que mirar el vaso, sino mirar al Señor. No podemos desconfiar de Dios. Lo que Él dijo que viene, viene. Amén. Su palabra se cumple porque Él no miente. No podemos darle cabida a la duda, que es la herramienta preferida de Satanás para que no lleguemos a ninguna parte o para que nos desviemos del camino correcto, porque el camino se llama Cristo. Y el que pelea la buena batalla camina en su palabra. Amén. Cuando la duda viene, comenzamos a razonar y a mirar desde aquí, desde nuestra razón. Y entonces nos pasa como a la gallinita. Amén. La gallina ve el corral y dice, no, ¿quién va a saltar eso? ¿Quién va a volar eso? Y yo no alcanzo a levantar. Amén. A ver las limitantes, los imposibles, los obstáculos. Pero Dios nos dice que somos como el águila, que se remonta a las alturas y entonces su visión es más amplia. Amén. Dios no quiere que dudemos. Él demanda de nosotros fe, creerle a su palabra. Y es que su palabra es Cristo.
Amén. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne. Amén. Creerle a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, no es por el conocimiento bíblico que se tenga desde la razón humana. Amén. La batalla de la fe se ganará por creerle a la palabra de Dios. Amén. A la Biblia, pero no desde un punto de vista intelectual, sino a través de creerle a la Biblia a la luz del Espíritu Santo. Amén. De creer en las promesas de Dios porque no ha cambiado a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que Dios habla hoy en día. Más allá de prometerle, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Él va a hablar cosas que le aumenten la fe, le fortalezcan la fe. Amén. ¿En qué o en quién? En Jesucristo. ¿A través de qué? De la Biblia. Él no va a contradecir eso. La fe solo tiene un canal por donde fluir y es a través de la palabra de Dios, conforme a la palabra profética más segura que es la Biblia. Amén. La batalla de la fe es por creerle a Dios. Amén. Por ejemplo, si Dios dice que en 6 días Él creó el mundo, creámosle eso. Amén. No, como un día. Sí. No, dice la Biblia, un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Miremos una cosa. Satanás siempre ha trabajado de la misma manera. ¿Qué hizo en el Génesis? Él simplemente debilitó la fe de Eva y de Adán. Amén. Él le dijo, con que Dios te ha dicho, y le manipuló la palabra astutamente. Como le dijo, con que Dios te ha dicho que el día que comieres morirás. No moriréis, sino que seréis igual a Dios. Seréis Jehová Junior. Están modificando la palabra. Amén. Conociendo el bien y el mal. Ya conocían el bien, conocían el mal. Como hoy en día muchos que dicen, no, Cristo ya no viene. Él dijo, me pondré al frente. Levantar mi iglesia y ponerme al frente. Eso arrebatamiento no hay. O los otros que dicen, no, eso a la final Dios es de amor y nos va a salvar a todos. Él no mandó a Jesucristo por jugar. Hay un solo camino. Y esa es la cuestión de la batalla de la fe. Amén. No dejar que el enemigo nos debilite la fe a través de la razón humana. Amén. Y nos pase como a Eva. Eva quitó los ojos de las promesas de Dios tal como Él se las había dado. Y le desobedeció. Sencillamente así fue. No de otra manera como la gente lo ha dado a creer, que fue mordiendo una manzana, que fue teniendo intimidad con Adán. Si ya Dios los había casado. Amén. Tanto que cuando Adán vio a Eva, le echó el primer piropo. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eran casados. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la mujer pues también, porque son una familia nueva. Amén. Pero estamos hablando de la fe, del no dejar que el enemigo nos distorsione la palabra, sobre todo la palabra escrita. Amén. Porque las palabras habladas tienen que estar enmarcadas en la Biblia, si no, no sirven para nada. En Primera de Juan, capítulo 5, el verso 4 y 5 nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ese es el que vence al mundo. Ese es el que pelea la buena batalla. Amén. Gloria al Señor. Y volvemos a Hebreos 11:1. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1?
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creámosle a la Biblia, amén. Creámosle a lo que Dios ha prometido. Creámosle a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado conforme a la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna otra cosa. No tenemos que hacer cosas extrañas, ni actos proféticos, que es pura, en un lado charlatanería, en otro pura brujería metida dentro del cristianismo, entre comillas, porque el cristianismo no se contamina. Esos que hacen todo eso, que no tienen razón bíblica, se están basando en el empirismo, en su experiencia, y están siendo engañados, porque no están apegados a la palabra. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el verso 3 nos dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, no va a ser agradable para el mundo que nosotros seamos diferentes y nos van a incomodar. Por eso es una lucha. Pero el Señor nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sé valiente. Lo dice el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Lo dije antes, somos soldados. Por eso estamos peleando una batalla. El apóstol Pablo en una de sus epístolas nos dice, vístete con la armadura de la fe, con la armadura del evangelio, con la armadura de un soldado de Jesús. Amén. El verso 4 nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué linda es la palabra del Señor. Yo no entiendo cómo hay pastores o líderes que se meten a hacer política. Se enredan en los negocios de la vida y entonces terminan desagradando al que lo tomó por soldado. Dejan la fe, dejan la batalla de la fe y se vuelven políticos del mundo, y el mundo ama lo suyo. Amén. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Y el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermanos, debemos pelear legítimamente con fe en la palabra de Dios, con fe en Jesús. Amén. Con la certeza que ganaremos, porque Dios no mintió. Por eso dice el que está en Cristo somos más que vencedores. Esa es la certeza, amén, la certeza que tenía el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:7 nos dice así. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, amén, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso dice el apóstol Pablo. Qué gran ejemplo, amén. Y en el verso 17 al 20 dice así, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Hay gente que dice que la iglesia no es el pueblo de Israel. Claro, no vamos a ir a poblar allá en el Medio Oriente donde están peleando los israelitas con los palestinos. Que si usted estudia ese conflicto se da cuenta que los palestinos son la excusa de todos los árabes por querer quitar a los israelitas de ahí. Que es más bien una cuestión política. Pero eso en el egoísmo del hombre y en el obrar de Satanás. Amén. Pero en lo espiritual, ¿cuál era la tierra o la condición más bien
que Dios le había dado exclusivamente a Israel. Era la condición de ser pueblo de Dios. Amén. Y Él nos recogerá, amén, como un solo pueblo. Y nos dará un espíritu. O sea, esas cosas que el Señor le había prometido a Israel, en lo espiritual, vuelvo a insistir, son para el pueblo de Dios. Y allá no importa si usted es colombiano, norteamericano, canadiense, mexicano, hebreo, griego, turco, ruso, no. Amén. Ahí lo que importa es que fuimos hechos en Cristo, pueblo de Dios. Amén. Su casa, sus hijos. Somos coherederos con Cristo. Amén. Del reino de los cielos. Amén. Dice, y les quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, o sea, les daré un corazón de carne, un corazón que puede creer en Dios, sensible a las cosas de Dios, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo a ellos por Dios. Amén. Gloria al Señor, qué hermoso es esta verdad, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, esa es la invitación que el apóstol Pablo nos hace, inspirado por el Espíritu Santo, y que hoy el Espíritu Santo te hace y me hace. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.